Buenos, pero muy buenos días a todos los bendecidos en todo lugar, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Damos gracias a nuestro Creador por darnos la salud, la paz y el privilegio de una vez más estar con ustedes compartiendo esta hermosa y divina palabra. Reciban un cordial saludo de todos los bendecidos en todos los lugares. Damos gracias al Espíritu de Dios que cada día nos enseña cosas nuevas y reales. El Ministerio Internacional Monumento de Fe los declara muy bendecidos, fuertes y poderosos como Dios los ve. Saludos, los amo en el Señor y espero que el Espíritu de Dios hable hoy por mi boca. He venido estudiando y preparando mensajes que nos lleven a vivir una realidad en el Evangelio. No meramente un mensaje simplemente por darlo, por cumplir. No. Y me he propuesto a caminar, a correr antes, porque hay tanta cosa para enseñarles que espero que Dios me use de una manera bien especial en todo lo que viene, en todo lo que vamos a estar observando durante todo este trayecto de tiempo. Bendecidos con toda bendición. Hoy voy a estar hablando una vez más de la segunda parte de un solo evangelio. Un solo evangelio. Al verlo tan largo, no quise dejar la mitad sin conclusión. Entonces me tocó prepararlo para poderlo compartir con todos y cada uno de ustedes. Entonces, sin escatimar más, vamos a entrar de una vez en la enseñanza. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, vamos a leer: en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La expresión de hombres corresponde a la frase de parte de hombres. Ahí en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, comillas, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Quiere decir que esto es una hermosura verdaderamente, saber esta verdad. Y esto quiere decir que el evangelio que enseñó el apóstol Pablo viene directamente de parte de Dios. Esto es lo que el mundo natural no ha podido compartir por el mero hecho de estar precisamente en el concepto humano, en
enseñanza humana. ¿Qué es lo que no hemos podido de pronto hacerle entender a la gente que es espiritual? Que lo nuestro parte netamente del Espíritu. Que lo nuestro no es recibido de hombre alguno. Porque si a Pablo le revelaron este evangelio, lo escribió, a nosotros también nos revelan cómo enseñarlo para que la gente pueda crecer y tener una estabilidad en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Definición, carácter y personalidad. Tú ves al apóstol Pablo en todas las cartas que le dirigió él a la iglesia. Tú ves que el hombre no varía. Dice una cosa hoy y mañana otra. Porque como a él le revelaron la verdad que estaba oculta, y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Les dice bien claro ahí: Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Este libro o estas cartas fueron escritas para que sus dignatarios, todos sus dignatarios, supieran que el evangelio predicado por el apóstol Pablo no vino por enseñanzas humanas, tampoco por conocimiento de hombre, tampoco por sabiduría de hombre. Y eso es lo que dice en el versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Por esta razón, el apóstol Pablo aclara o comienza o recalca que había llegado a ser apóstol, no de parte de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Dichoso, sabroso saber y conocer esto, ¿verdad? Dichoso. Porque el sistema religioso, la ley, fue dirigida precisamente al hombre, a la vieja creación. Mientras que el evangelio de la gracia hace del hombre una creación nueva en la resurrección espiritual. Para eso nos hemos preparado nosotros. Para ministrar, al menos yo, para ministrarle al ser interior, no a las emociones, al ser interior, para que el ser interior crezca. Y la persona pueda mostrar vida. Vida. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto indica que todos los santos, cuando me refiero a santos, gente apartada, solamente para el Creador, pueden recibir la misma gracia que le fue dada al apóstol Pablo. Eso es lo que Dios había preparado para estos últimos tiempos, para nosotros poder caminar en la obra preparada de antemano. Ahí en Primera de Corintios, permíteme que no me puedo estancar, capítulo 15, versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios en ese entonces. Sin embargo, el hombre había sido predestinado, porque a él le iban a revelar precisamente esto. Pero con respecto a su ministerio, no era inferior a los superapóstoles que caminaron con Jesús de Nazaret. Estas son las cosas que el ser humano, si hubiera entendido desde un principio, muchachos, estaríamos hechos, estaríamos sentados escuchando la verdad de Dios que estaba en el hombre. Desafortunadamente, el que pone y quita reyes es Dios. Todo lo que Él predestinó para este tiempo te va a hablar de la misma manera que te estoy hablando yo. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, dice, capítulo 11, versículo 5, dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Oído, escuche y retenga. Vaso predestinado para poder Dios depositar este evangelio. No es fácil vivir por la fe de Dios. No es fácil alcanzar o tratar de alcanzar la dependencia netamente del Creador, que es a través de la palabra. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo no debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y es la humildad de este hombre, la humildad, la sencillez de este hombre. Es lo que tiene o debe de expresar verdaderamente una persona que haya recibido la revelación de parte del Creador. Él está hablando que el evangelio que él recibió fue la gracia, y la recibió completa. Los apóstoles que caminaron con Jesús de Nazaret, hasta ahí nomás estaban. Entonces, lo que recibieron ellos lo recibieron de parte de Jesús de Nazaret. Pero este hombre tenía que hablar el misterio
Tenía que mostrar el misterio de Dios. En Efesios, no me puedo quedar ahí paradito. Capítulo 3, capítulo 6, versículo 19. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. No dice dos de los evangelios, sino él, refiriéndose a uno solo. Gramaticalmente yo te lo dije, que eso es lo que significa un solo evangelio. Un solo evangelio. El misterio del evangelio era Cristo. Ese era el misterio. Y la iglesia que está en Cristo. No más. Los cuales deben de cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Qué te dije yo ahora 8 días? O hace 15 días. Que el lenguaje nuestro debe y tiene que ser diferente al del sistema religioso. Tú ves en el mundo espiritual, tienes que aprender a ver la diferencia de la iglesia que le pertenece al Cristo resucitado a la iglesia que funciona en Jesús de Nazaret. Eso es lo que él dice. Observa, ahí en el versículo 32 del capítulo 5 de Efesios, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahí está. Ahí está. Cristo y la iglesia, que deben de tener un solo espíritu. Pastor, pero es que la iglesia somos cada uno de nosotros, sí. Es cierto, pero tenemos que tener un solo espíritu. Un solo espíritu. Caminar en un solo espíritu. ¿Qué quiere decir? En una sola palabra. En una sola enseñanza. Eso es lo que él dice ahí. Ahí dice bien claro. Lo que vimos ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Observa. Voy despacio. No tengo carrera. Voy despacio. Primera de Corintios 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Te pregunto, si él dice que estamos bendecidos, ¿cómo tú tienes que hablar? Si él dice que tú estás arriba, ¿cómo tú tienes que hablar? Si él dice que tú y yo nacimos para vencer, ¿cómo tú tienes que expresar? Si dice que él te puso por cabeza y no por cola, ¿cómo tienes que actuar y cómo tú tienes que hablar? Si él dice que se llevó toda enfermedad, toda pobreza, toda ruina, ¿cómo tú tienes que hablar?
Si tú eres un espíritu con Él, me imagino que tú tienes que hablar lo mismo que hablo yo, ¿o no? Porque tú no puedes estar en Cristo y estés diciendo, no, estoy así, estoy mal, que estoy acá, que mire, que esto, que lo otro, que... No. Dice bien claro Él que nosotros somos el misterio de Dios en Cristo. Nacidos para vencer, en Él más que vencedores. Siempre estamos arriba, nunca abajo. Aunque todavía no tengamos nada, todo lo poseemos. Porque todo fue preparado para nosotros mientras no alcancemos madurez, honestidad espiritual. Imposible que podamos disfrutar. Pero aquí están, tipificados o comparados como un marido y una esposa, como una sola carne. Así tenemos nosotros que ser con Cristo, para poder ser el gran misterio. Vivimos por fe, crecemos en el conocimiento de la palabra, hablamos la verdad de Dios, no le mentimos, no estamos viendo el defecto absolutamente de nadie. Declaramos a la humanidad como Él los ve, para eso los creó. A pesar que la persona esté donde esté, uno no sabe, muchacho, si está viendo a una simiente extraviada. Tarde que temprano le llegará, siempre y cuando usted le hable. Le llegará el tiempo en que él tenga que reflexionar y volver en sí y decir, regresaré al origen de mi partida, a la casa de mi padre. Eso es. Eso es. Ahí dice en Romanos, capítulo 16, versículo 25. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de quién, de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio que estaba escondido desde tiempo? ¿El misterio de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El cual se ha manifestado o se había mantenido oculto, perdón, se había mantenido oculto, en silencio, en tiempos atrás o en tiempos eternos. Y esto consta principalmente de dos aspectos: el misterio de Dios, el cual es Cristo, quien opera y está en el cristiano, porque Cristo es la unción de Dios, quien nos abre los ojos del entendimiento para poder entender lo que está escrito, que es para nosotros. Eso es lo que él dice. Obsérvalo. Ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses. Capítulo 2, versículo 2. Dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios y Padre y de Cristo. Ahí está. Si Él no está en el cristiano,
Si Cristo, el resucitado, no está en el cristiano no es inolengua. Soy cristiano, pero está actuando como en el mundo natural. Quien nos consuela en momentos difíciles, críticos, de angustia es Él. Él es la unción. Él es la unción. Él mora en cada uno de los que tomamos la iniciativa de regresar a través del Evangelio al origen de nuestra partida. En el capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los apartados, a los que regresamos al origen, a depender de Dios a través de la palabra, a crecer en la fe, a desarrollar una fe sólida como es la fe de Dios, que es la emuná, dependencia netamente de la palabra, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Más adelante te voy a enseñar qué es esto. ¿Cómo vamos a alcanzar la esperanza de gloria? No es fácil, pero es satisfactorio de saber que si nosotros estamos convencidos y estamos en pie, no damos un paso atrás, no retrocedemos al sistema, no nos dejamos manipular ni ganar la mente absolutamente de nada, sino que perseveramos en medio de cualquier circunstancia, dificultad, haciendo defensa y haciendo vivo este evangelio. En cada uno de nosotros, muchachos, estamos hechos. Estamos hechos. Dice, como la vida de ellos, y Él como su todo, para que seamos los miembros de su cuerpo y el misterio de Cristo aquí en la tierra. Que somos, ¿qué? Su iglesia. Que compartimos, que actuamos como su cuerpo, funcionando. Si a mí me falta algo, el otro que está en la gracia habla de la manera para suplir mi necesidad. Si al otro le falta algo, hablo yo para suplir la necesidad, para fortalecernos como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el misterio. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hablamos diferente, actuamos diferente. ¿Estamos ceñidos a la verdad de Dios? ¿O no? Y si no es así, entonces ¿para qué hablar de gracia? Si yo voy a estar todavía entretenido en lo natural. Lo que Él enseña es que nosotros aprendamos a andar en la verdad. No más. Ahí en el libro de Efesios, Abba Padre, capítulo 3. Tú me dices si voy muy rápido. Capítulo 3, versículo 4. Dice, Efesios 3, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice el 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Oído, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 1. Evangelio. Para la esperanza
oído, para la esperanza de su cuerpo. Y eso es lo que él dice bien claro ahí. Cristo, quien nos consuela en momentos difíciles, es Él. Nos fortalece, nos llena en momentos de flaqueza, porque no es fácil. Yo entiendo, comprendo, no es fácil vivir por fe. Cuando una persona toma las riendas del Evangelio, tiene que entender y comprender que tiene que aprender a depender, perdóname, que te lo repita, de la palabra. El decir es que a la fe hay que ponerle patitas, cierto. Crea, funcione de acuerdo a la palabra. Camine de acuerdo a lo que usted recibe. Obedezca, viva. No se quede dormido, no se quede pensando. Es cierto. Eso es lo que él dice. Que él es la vida en nosotros. Por eso a mí cuando una persona habla conmigo, él sabe que yo, o no sabe la persona que yo soy diferente a ellos. Aunque tenemos cuerpo, pero mi manera de proceder, mi manera de hablar, mi manera de enseñar, de explicar, es muy diferente a lo del sistema religioso en general. Dice bien claro, oído, escuche y retenga. Y para expresar la bondad, la actitud de su cuerpo. El misterio de Dios era Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Eso es lo que dice Colosenses, donde leímos, capítulo 2. Eso es lo que él dice. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que seamos consolados los corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio de Dios es Cristo, la unción, la palabra. Y el misterio de Cristo, la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nos reunimos donde nos educan bien. Si usted se va a reunir y le van a decir que el diablo existe, que el infierno está abierto, que en Cristo hay pecado, que en Cristo hay condenación, entonces no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo te dice que en Cristo el diablo no existe. El infierno fue quitado, cerrado. ¿Y dónde dice eso, pastor? Lee Hebreos 2:14. Que el diablo fue destruido. ¿Y el infierno dónde está cerrado? Bueno, lea Apocalipsis 1:6. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Infierno nunca ha existido. Nunca. Lo que existió fue un basurero municipal a las afueras de Jerusalén. Y el nombre de él en el original es Esquinón y Jena, donde quemaban los desechos de la ciudad. ¿Dice o no dice? Claro.
¿Cómo tú vas a creerte que un Padre que nos dio la existencia, guardó nuestras espermas en los lomos de nuestra Padre de generación en generación, vaya a hacer un infierno para echar a sus hijos? Muchacho, tiene que ser un Dios sanguinario. El Dios nuestro no es así. Él es un Dios que nos ha amado con amor eterno. Y el amor de Dios no es igual al amor del ser humano, que cambia. Dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Yo creo que tú estás entendiendo. 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. La palabra en griego que se traduce apóstoles significa enviados. Enviados. Oído. Los apóstoles son los que han sido enviados por Cristo, quienes lo representan para llevar a cabo su misión en el Evangelio de la Gracia. Eso es lo que cada persona que viene al Evangelio de la Gracia está sometido a los 5 ministerios que hay en Efesios. Si a usted le fue comisionado por el Creador hablar de este Evangelio, usted tiene que saberle enseñar desde un principio a las personas para que ellas tomen la determinación de regresar. Dios no lo ha puesto a usted por juez para que usted juzgue. Usted tiene que enseñar el origen de cada persona. ¿Para qué mantener un poco de gente como carne metida en una congregación cuando no saben para dónde van, cuál es la meta, cuál es el principio y cuál es el fin? El apóstol tiene que saber explicarles. Alabo yo a los que verdaderamente entienden y saben exponer el Evangelio, que lo hace a uno volver en sí, regresar. Los felicito a cada uno de ellos. Dice bien claro, oído, los profetas son los portavoces de Dios, quienes principalmente, oído, predicen el futuro. No predicen el futuro, perdón. No predicen el futuro de Dios, pero sí proclaman a Dios en la revelación de la gracia eterna que Él mismo difundió. Ese es el profeta. El profeta no es el adivino que va a decir, así dice el Señor. No, Él ya dijo, Él estableció. Y lo que estableció lo tiene que enseñar. Ahí en Efesios 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de quien en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí dice, uno dice, claro. Entonces yo me quedo abismado, me quedo aterrado. Yo le doy gracias a Dios por todos y cada uno de los pastores que están hablando gracias. ¿Verdad? A Dios le doy gracias. Que cada día los vaya afinando. Base a lo que ellos mismos leen. No es la imaginación, es la revelación a través del Espíritu. Que cuando yo te lea un texto bíblico te lo explique, para que tú puedas entender el pensamiento del escritor. Yo no puedo irte a enseñar a ti con lo literal.
Porque lo que me interesa a mí es que tú tengas una vida espiritual. Si no hay un desarrollo verdadero del Evangelio, perdiste el año. El pensamiento trae muchos textos, pero la gracia trae la definición del pensamiento del Creador. Por ejemplo, en lo que te voy a compartir me voy a demorar un poquito de tiempo. ¿Por qué pongo ejemplo? Porque voy a coger las escrituras antiguas o de los libros antiguos, de lo que Dios dijo para que se cumpla ahora en Cristo. Si lo que Él dijo no se cumple en Cristo es porque la persona no está en Cristo. Así es sencillo. El ser coherederos está relacionado con la bendición de la familia de Dios. El ser miembros del mismo cuerpo está con la bendición que Dios le dio al cuerpo de ¿quién? De Cristo. Para poder ser copartícipes de la promesa que Él sopló en el antiguo pacto. Esto es para nosotros que estamos en Cristo. Si esto no sucede, porque la persona no está en Cristo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Voy a demorarme un poquitico aquí porque ahí voy a anclar mi cabeza para poder terminar y enseñarte bien y que sepas verdaderamente. Y si no es así, entonces no me vuelvas a escuchar. Tranquilo. Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar, talón. ¿A quién está dirigido esto? Al pueblo de Israel, para la iglesia que va a estar en Cristo en este tiempo. Dice, y dime si no es cierto, cuando tú le vas a hablar a un religioso del Evangelio de la Gracia, lo primero que te dice, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque ya la mente de él está cauterizada. Le volvieron los sentidos inservibles y todavía cree en el bautismo en agua, todavía cree en la Santa Cena, todavía cree en el diablo, todavía cree en el infierno, todavía cree en la condenación, todavía cree en el pecado, todavía cree en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los hombres? Le cauterizaron los sentidos. Lo separaron de Dios para meterle su falsa doctrina. Pero mira aquí lo que él dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer, la iglesia. Entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está. Esta te herirá en la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Quitar la obstinación. Tratar de hacerle entender y que la persona vuelva en sí. Que cuando pueda leer, vuelva a leer lo que le enseñaron los hombres que nunca le enseñaron nada espiritual, sino natural. Reflexione.
Por eso es que a nosotros no nos reciben, no nos quieren los religiosos. Pregúntele a Rafael Bones, pregúntele a Manuel Guerrero, pregúntele al pastor Victorio García Barbón, pregúntele a Juan Castro, pregúntele a Melkin Arias. Si ellos están en Cristo, muchachos, nadie los quiere. Están diciendo que son un poco de locos. Pregúntele a María Molina, pregúntele a Bobby. Si cuando ellos hablan les abren las puertas, no, le dice que están locos. Es lo mismo que ha pasado y pasa con la simiente del Creador. Hable. Trate de quitarle el negativismo a las personas de la mente. Trate de quitarles la mentira. Y verá, para que aprendan a hablar verdad. Lo difícil. Pero Él lo hace con ese propósito bien claro: entre tu simiente y la descendencia, oído, la descendencia espiritual del aparecido. Muchacho. Eso es lo que dice Juan 8:44. Miremos a ver. Miremos a ver si es cierto. Juan 8:44. Vamos a ver qué dice ahí. Tiempo pasado, pero míralo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hay una coma. Y hay una coma. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido oído homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suya, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo no te estoy hablando de la mentira piadosa. Yo te estoy hablando de la mentira del evangelio que el hombre le ha metido en la mente a las personas. El sistema general, el sistema religioso. Eso es lo que acabamos de leer. Ahorita en Efesios capítulo 2, yo no sé si yo te lo leí dos veces. Te lo leí dos veces. Pero vuelvo a leértelo. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no han querido entender y comprender, oído, los que no han querido recibir que la muerte de Jesús de Nazaret con una sola ofrenda nos hicieron a nosotros perfectos. ¿Y resucitó quién? Cristo. Esos son los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la simiente del aparecido? Todo el que practica ley. Sea quien sea, mientras esté en el evangelio de la ley, es simiente diabólica. Porque ya hubo un sacrificio. Y eso es lo que él dice, que la simiente de él, la simiente de Cristo, golpearía, destruiría la mente de la simiente del aparecido. Este es para nosotros. Pero que si tú estás en el sistema religioso y te están hablando, hermanito, anoche tuve un sueño con usted, ay, que lo vi, que se lo llevaba el diablo. Oye, ahí no pasa nada, pero métete regresa tú al origen de tu partida. Y verás que comienza tu propio espíritu, tu mente, a cavilar una cantidad de actitudes y de comportamientos. ¿Y será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Bueno, te estoy hablando yo, que llevo 30 y pico de años ya en el Evangelio de la Gracia.
Si esto no hubiera sido establecido por Dios, yo no estaría aquí. Yo estaría hablando, peleando con el diablo, cogiéndolo del cuello todavía, azotándolo, ¿no? Pero estoy donde está la vida, donde está la prosperidad, donde está la paz, donde está el reposo, donde está, oído, la verdad, que es lo más importante. Dice en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué privilegio! Aquí en la ciudad donde estoy, oído, trato con personas, porque en toda parte hay kioscos del sistema religioso. Y ya todo el mundo sabe que soy pastor. Y ayer unos muchachos que estábamos conversando, que se habían hecho bautizar, que esto y lo otro, y dijeron: no, el bautismo no sirve para nada, el bautismo en agua. Eso es una manipulación, es una copia del sistema religioso al sistema católico. Eso es una copia, eso no sirve para nada. El bautismo que sirve es el bautismo del Espíritu. ¿Y cómo hacen para bautizarlo a uno en el Espíritu? Enseñándote la palabra, sumergiéndote en el conocimiento y la verdad de ella. Eso es lo que es, porque la palabra es espíritu y es vida. Dice: ay, tan chévere que habla el pastor, ¿no? Y un poco de cosas, hermano, que usted queda aterrado. Y así a cada persona, a cada familia que he contactado aquí compartiendo. Dice: pues hombre, se ve que lo que usted enseña es la verdad y bueno, ya todo el mundo sabe que soy pastor aquí. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios en mi vida. Pero mira lo que dice aquí: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, muchacho. ¿Ah? ¿Qué tú crees de esto? ¿Será cierto o no será cierto? Es cierto. Eso es lo que somos los que estamos en Cristo. Una bendición para cada familia, porque nosotros no vamos a meterles miedo, a hablarles del pecado, a quitarles el infierno, que por eso le funcionan al hombre natural, por las amenazas y por el hablado. Ay, hermano, ahí está. Copiando. La simiente de Abraham. Dice Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Dice o no dice? Claro, claro que dice, claro que dice. Aquí en el 22 y el 18, creo yo. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana, porque tenía temor de quién. ¿Ah? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, porque era que bonita, hermosa, joven, encantadora. Y este hombre le dio miedo, porque ellos iban detrás de algo. Dice el 18: porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer, la mujer de Abraham.
¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos enseñando? Que la esperma, que el vientre no estaba sino preparado para Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se adelantó cuando Sara le dijo, lo mismo que Eva le dijo en el huerto del Edén al venado de Adán, que nos encerró en el pecado, para que nos ganáramos el alimento con el sudor de la frente, y nos metió en la maldición eterna. ¿Qué hizo Sara? Le dijo a Abraham, ya que no te puedo yo dar hijos, acuéstate con la esclava. ¿La esclava quién era? Ahí estaba. Y Abraham ni corto ni perezoso. Fue y le empacó un hijo. ¿Qué hizo Dios? Que el hombre estaba arriesgando la simiente. Porque tal vez delante de él venía ¿quién? Isaac. ¿Qué hizo Dios? Lo corrió y tiró la esperma hacia atrás. Nació Ismael, hombre fiero, violento, agresivo. Pensó que Dios no le iba a cumplir dándole el hijo con Sara. Lea la historia. Cuando se cumplió el tiempo que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Observa, ya Sara tenía todo muerto. La costumbre, todo estaba muerto. Abraham también ya era un viejo. Era un viejo ya Abraham. No podía empujar ninguno de los dos. Cuando el ángel se le apareció a Sara, Sara se rió. Y le dijo, ¿por qué te ríes? No, yo no me estoy riendo. Digo, yo tan vieja, imagínese tener un hijo. ¿Le cumplió Dios o no le cumplió? ¿Le cumplió? Le dio a Ismael. Perdón, le dio a Isaac. ¿Por qué? Porque en Isaac estábamos todos nosotros encerrados. Para que pudiéramos alcanzar esto. Por eso en Hebreos 11 dice bien claro, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí está. En tu simiente serán benditas. Benditas, oído, benditas, benditas. En ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que se cumplió con la venida, oído, de la simiente de Dios a través de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice, y la escritura, antiguo pacto, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Muchacha, mira de lo que te estás perdiendo tú al estar en el sistema de los hombres. Versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como que se hablara de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Estar en Cristo no es estar, oído,
en el sistema religioso. Este es lo que a nosotros nos alcanzará, y a todos los que tomen la determinación de regresar al origen de su partida. Eso es lo que somos nosotros cuando llegamos a un hogar. Porque somos la imagen de Dios, somos la bendición de Dios. En Génesis capítulo 22 dice, para ir cerrando ya, 22:18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Se cumple en Gálatas. Esto es lo que él dice. Oído, escuche y retenga. Le repite y le asegura de nuevo a Abraham que su pacto con él será cumplido ahora en la simiente de Cristo. Ahora. Nosotros no tenemos que buscar la gente. La gente tiene que buscarnos a nosotros. Porque el evangelio que Dios nos dio a nosotros no es un evangelio de negocio. Es algo espiritual, el cual nos pagará a nosotros Él. Él nos dará buen pago para que no vivamos escasos ni engañemos a nadie. El miércoles te enseñaré todo ello, cómo Él va a pagarnos, cómo Él nos va a entregar lo que estableció y cómo nosotros lo vamos a alcanzar siempre y cuando permanezcamos en el Evangelio. ¡Qué tremendo! Génesis 28. Permíteme. 28. Génesis 28. Versículo 14. Será tu descendencia futuro como el polvo de la tierra. ¿Dice o no dice? ¿Cómo es el polvo de la tierra? Millares. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Tú le crees a Dios o no le crees? Si tú estás en Cristo, esto es lo que yo espero. Si Él lo dijo, yo lo creo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán, ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente. Muchacho, esto no es de locos, esto es una realidad. ¿Usted cree que yo voy a coger una persona y le voy a dar un tratado? Vaya, toque puertas. Y la persona, en vez de explicar el tratado, de explicarle el origen de su partida a la persona, dice, ah, Cristo lo ama, como es el sistema religioso. Como le dije yo a la señora esa, ¿y cómo me ama? Bueno, Cristo lo ama. Salió y se fue, toda brava. Entonces los señores que estaban ahí enseguida dijeron, así son todos evangélicos. No más. ¿A quién tú le echas mano? ¿A lo natural o a lo espiritual?
Dice bien claro: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Oído, y volveré a traerte a esta tierra, monte Sión, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué? Dime si no es un privilegio. Claro que es un privilegio, muchacho. Qué privilegio de poderse uno sentar en cualquier lugar o llegar a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, a cualquier nación, teniendo este conocimiento para poder, oído, escuche y retenga, bendecir los hogares. La debilidad de la mente del ser humano es que los tiene sumergidos en todas las costumbres naturales, atraídos, encantados y aún metidos dentro de todo este sistema diabólico y satánico y perverso. Por eso te estoy hablando de un solo evangelio que te dará la vida que tanto tú esperas, la vida espiritual. Te llenará de la sabiduría del Creador. Caminarás en la obra que Él preparó de antemano por ti. Te guardará tu salida y tu entrada. Te llevará a los lugares y pondrá la simiente que Él preparó de antemano para que tú puedas caminar en él. Este es el evangelio de la restauración de la gente, de todo lo que le pertenece al Creador. Esté donde esté, ya está diseñado, Dios lo sacará. Esto es lo que va a prevalecer. El evangelio de Jesucristo, el resucitado. Donde veremos un mundo completamente transformado base al poder que hay en la simiente, en las primicias que hemos llegado al evangelio de la gracia. Un solo evangelio. Prepárate para que el miércoles sepas y conozcas un poco más de lo que quedó establecido para ti y para mí. Bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias por permitirme incomodarte un poquito con la palabra. Mi interés es que tengas vida y vida en abundancia espiritualmente. Que alcances tus objetivos. Que camines en integridad. Que seas una persona de un solo lomo. Que seas una persona entera y completa en Cristo Jesús. Que aprendas a depender de la palabra y no de los hombres, ni de las mañas, ni del sistema. Que la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, en tu propia vida te guíe por caminos de rectitud, con franqueza, con humildad, con sencillez. Y extiendas la justicia de Dios en la tierra. Somos la justicia de Dios. Somos la justicia, la verdadera justicia de Dios. Que más adelante te darás cuenta verdaderamente cómo caminar en integridad. Los amo mucho.
bendecidos con toda bendición espiritual. Los declaro siempre arriba, nunca abajo, nacidos de nuevo en Cristo Jesús para vencer. Los amo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.